Hola, mi nombre es Ariana Córdoba, tengo 19 años, estudio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Inicial, y hoy vengo a hablarles un poquito sobre el tema de la comunicación en infantes. Esto lo vamos a dividir vamos a tratar la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral, el desarrollo del grafismo y escritura emergente y la lectura en primera infancia. Empezamos con la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral. ¿Qué es la comunicación? Citamos a Severio diciendo que la comunicación existe sin hablar, pues esto puede ser gracias a gestos faciales, corporales o palabras, como sabemos en el lenguaje. Puede ir cambiando y adaptándose constantemente. Esto quiere decir que hay diferentes elementos que hacen que hay diferentes elementos, parte de un contexto, que hace que cambie la situación de una acción. Puede ser como un suspiro, si el contexto está tenso, es decir, las personas están enojadas, puede tomarse como algo negativo, pero puede ser en otro contexto un suspiro de una manera positiva, como de manera de amor. Severio quiere decir en su lectura de que necesitamos expresarnos bien para relacionarnos con otras personas, y es decir, que tu mensaje llegue directamente como lo has planteado, ya que existen diversas circunstancias que hacen que el mensaje pueda cambiar y la otra persona lo pueda malinterpretar, o sea, pueda tomarlo de manera errónea o confundir el mensaje con su verdadero significado. Ahora vamos a hablar qué es el lenguaje. Como bien dijimos, hay diferentes maneras de comunicar. Una de ellas es el lenguaje. Es un código que comparte una sociedad que sirve para utilizar conceptos, ya sean símbolos y sus combinaciones. Existen diferentes reglas gramaticales y cómo usarlo, pero esto se va adaptando depende de la sociedad en la que estás involucrada. Es decir, las palabras pueden ir cambiando como su significado. Si vives en Perú, chévere puede significar algo que si vives en Argentina, igual que nene o niña, dado el ejemplo que nene o nena en Perú significa como un adjetivo que le puedes decir a la pareja, a diferencia de en Argentina, nene o nena es niño pequeño, niña pequeña, y así va variando, depende del contexto en el que vivas. Esto nos puede decir Owens en su lectura del 2003. Ya verá, ¿por qué son importantes los precursores del lenguaje? Hay cuatro precursores del lenguaje, ¿ok? Y los niños empiezan a desarrollarlo a partir de los 9 meses. Pero es muy importante que le hablemos antes de los 9 meses para que él se pueda ir. ¿Por qué son importantes los precursores del lenguaje? ¿Ok? Hay cuatro precursores del lenguaje. Y si bien el niño no transmite la intención de utilizar la comunicación hasta los 9 meses, se debe interactuar con el niño constantemente para que éste se vaya adaptando de una manera más fácil. Es decir, que ya pueda ir captando cuando una persona le habla, los gestos, pequeños detalles que los niños desde bebés captan. Lo primero del bebé al gesticular o al querer comunicarse es mostrar o pedir cosas. Y son importantes porque ya no ven al niño como un objeto, por así decirlo, o como algo que no importa, sino como una persona ya comunicadora que es capaz de decir que quiero esto, no me gusta esto, ya sea a partir de gestos, como pequeñas palabras o intentos de palabras. Eh, Además, ayudan a conocer su lengua, a apropiarse de ella y se necesitan para comunicarse con los demás y crear un vínculo. Que hay cuatro precursores del lenguaje. El primero es el gesto de señalar. Es el primer acto comunicativo del bebé y es a partir de los 8 meses. Puede ser protoimperativo, que es señalar un objeto, o protodeclarativo, que es mostrar una experiencia. El segundo es el seguimiento de mirada. Eh, Como pueden ver en el niño, está mirando el cuaderno, el libro, pero si el libro se mueve, va a seguirlo con la mirada. La tercera es atención compartida. Eso se da como un triángulo entre el adulto, el bebé y un objeto. Y es una manera de crear un vínculo. Se requiere verbalizar con acciones como la mamá preguntándole, ay, qué lindo, o puedes ver ese carrito, o el cuento. Es decir, existe una comunicación sin que él hable, como se puede ver en la imagen. Y la última es intencionalidad, que es lo que ya el niño quiere comunicar. Bueno, como dice el mismo título, con intención.
Se puede ver acá el niño cómo quiere comunicar que lo carguen sin necesidad de alguna palabra, simplemente alzando los brazos. Ahora tengo algunas recomendaciones para poder desarrollar una buena comunicación y unos buenos precursores del lenguaje. El primero es crear un vínculo afectivo. Esto se da ya que si el niño disfruta y se siente querido, es más fácil que intente comunicarse. Luego, variar las actividades para que el vocablo sea más amplio del bebé o pueda contextualizar mayor las cosas, hablar mucho con él para que se sienta querido, aumente el vínculo, aumente el vocablo y además tenga algo que recibir constantemente. Y manejar distintos materiales concretos, ya que esto ayuda, como hemos mencionado antes, a la comunicación, como se mencionó en el tercer precursor, que era adulto, bebé, objeto. Y ahora, crear un vínculo afectivo. Nos vamos a basar en la lectura de Ferreiro, eh, pues él menciona algunos aspectos que ayudan en la comunicación y en sí crean un vínculo afectivo, lo cual es sonreír al bebé. Cuando uno sonríe, el bebé siente que está en un lugar seguro y es así como se va creando el vínculo. Luego, a la hora del baño. Tú al bañar a un bebé lo limpias de la suciedad y es ahí cuando el bebé se siente valorado, ya que cuando estaba sucio se sentía incómodo, pero tú lo sacaste de esa suciedad y lo llevaste a sentirse acogido. Es por eso que es un factor importante para la comunicación y por ende a crear un vínculo afectivo. A la hora de comer es lo mismo. El niño se siente mal porque algo siente que es negativo, que es el hambre. Entonces tú, al darle de comer, le estás dando algo positivo y es ahí cuando el niño se siente amado, querido, valorado. Es un punto importante para poder comunicar, ya que atenderá con mayor facilidad a lo que dices, pues él sabe que hay algo positivo en ti. Luego el cariño. Esto consiste en hacerle masajes, reír, cosquillitas. Eso quiere decir que lo quieres. O sea, entre más demuestres que lo quieres, no solo diciéndole te quiero, él puede crear el vínculo afectivo y por ende va a querer comunicarse contigo. Bueno, jugar puedes variar con diferentes materiales para que se cree el triángulo que ya nombré antes y utilizar turnos. Si bien el bebé aún no habla, intenta comunicarse de alguna manera, sea con gestos, sonidos, entre otras cosas, pero él intenta. Entonces, si tú hablas y no le das el turno de comunicarse, él no se va a sentir valorado, simplemente se va a distraer o te va a dejar de prestar atención. En cambio, es muy diferente que tú hables y luego hagas como si estuvieras escuchándolo y así él piense de que está valorado en ese espacio. Luego, cambiar actividades. Estos pueden ser usando libros, canciones, teatros, marionetas, narraciones e imágenes. Los libros no necesariamente tienen que ser de niños, pueden ir variando, ya que el niño capta las imágenes, las texturas, las formas del libro, no en sí lo que hay escrito. Luego, en las canciones puede ayudar a poder adaptarse a la tonalidad o al ritmo. Si bien todos sabemos que hablamos con ritmos distintos o tonalidades distintas, las canciones ayudan a esto, ya que el hablar es una melodía en sí. Bueno, el teatro ayuda a expresar las emociones, se podría decir, ya que es actuar de manera dramática o divertida, lo cual tú puedes expresarte, por ejemplo, triste y haces entonces ya vas, el niño va entendiendo que sin decir que estás triste, porque él aún no entiende bien las palabras o aún no se adapta a ellas, expresas algo y lo que hace es copiarlo. Las marionetas es una manera para jugar con él, de manera que puedes comunicarte y usarlo como el triángulo. Las narraciones pueden ser cuentos, no necesariamente con cuentos en material concreto, sino orales o inventados. Esto hace que la tonalidad de tu voz, al igual que las nanas, sientan un cariño o un afecto hacia él. Y las imágenes ayudan a poder mostrar diferentes cosas que no se pueden ver en la casa, ya sean animales, distintos paisajes, entre otros. Es decir, contextualizar sin salir del hogar. Luego, háblale. Como ya mencioné, hablarle es muy importante, ya que no solo afecta en el vínculo afectivo, bueno, da la redundancia afectivo. Háblale. Hablarle es muy importante, ya que no solo afecta en el vínculo afectivo, que es el apego, sino en ampliar su vocabulario y poder entender más. Entre más contextualices es mejor para el niño porque capta más cosas. Hablarle no significa solo botar palabras, también puede ser cantarle, ya que arrullarlo con una nana
puede fortalecer el vínculo y además expresar amor. Por ejemplo, puedes decirle qué son las cosas mientras que vas con tu ritmo de vida. Es decir, le estás dando de comer con la cuchara. ¿Qué es una cuchara? Es un material que puedes utilizar para dar de comer. O el celular, que es un celular. Entonces tú le vas explicando las cosas y él va relacionando el objeto con su significado. Bueno, los sonidos. Es preguntarle qué hace cada cosa. Por ejemplo, la lluvia, tic-tac, tic. Los sonidos es preguntarle, wow, ¿escuchaste eso? Y puede ser un perro ladrando, o la lluvia, el reloj, entre otras cosas. También pueden ser instrumentos como se ve en la imagen. Luego, los animales son las onomatopeyas, se pueden usar como ya mencioné antes, un perro ladra y dice, ¡ah! Un perro. Entonces él va a relacionar el ruido del perro con la palabra perro. Luego, ¿qué haces? Es como explicarle tu rutina, como te estoy bañando para quitarte la suciedad, o te estoy dando de comer para que seas grande y fuerte, entre otras cosas. Además del cómo te sientes tú o cómo se siente él, que es ayudar a las emociones y a cómo gestualizarlas. Ahora hablemos del material concreto que podamos utilizar. Se pueden utilizar diferentes imágenes, ya sean fotografías, tarjetas de animales, un espejo, dibujos tuyos, trazos, entre otras cosas. Esto ayuda a que se relacione, como pueden ver, las onomatopeyas, que es el nombre del animal y el animal, pero obviamente él no lo va a leer, sino tú lo tienes que decir. Este es un oso, este es un perro. Luego, los juguetes pueden ser pelotas, bloques de Lego, son en sí materiales que se pueden mover con facilidad sin causar ningún daño. Esto va a crear una comunicación entre el qué estás haciendo o el qué estás armando, siempre con emoción para que el niño capte de una manera positiva. Luego los cuentos, sean infantiles, de revista, de cuaderno, la cosa es que él observe y entre más capte es mejor para él. No necesariamente tienen que ser infantiles o para niños, ya que como repetí antes, ellos no pueden leer aún. Entonces no pueden diferenciar como que, este es para niños, este es para... Sino ellos solo ven las imágenes y se emocionan porque es algo distinto a lo que cotidianamente hacen. Otro material concreto muy importante son las texturas, ya que, como digo, salir de la rutina o de la cotidianidad emociona no solo a los niños, sino a todos. Pero los niños son nuevas experiencias que cada día aprenden más y más y más. Es decir, por ejemplo, a mí si yo toco una tela y es suave, siento el placer de que es suave, pero el niño es la primera vez que toca esa tela. Entonces siente otra emoción, otro tipo de emoción, otro tipo de placer. No es como que, ya es suave, qué lindo. Sino es como de, wow, ¿qué se siente? O sea, eso es lo que pasa por su mente, más o menos. Por eso es que necesitamos utilizar muchas texturas, ya sean peluches, botones, almohadas, frazadas, cosas rasposas, algo duro, siempre y cuando estén con vigilancia. Instrumentos es para tipo de sonoridad o rítmica. Pueden ser panderetas, cajones, cascabeles, sonajas, tambores, entre otros. Xilófonos puede ser también. Y esto ayuda a que capte el sonido. Es como lo mueves y llama la atención de él. Y él se da cuenta de que ese sonido, ese instrumento hace un sonido. Y es ahí cuando empieza a relacionar más las cosas. Bueno, otros pueden ser otros materiales que encuentres en tu casa, como crayones, pinturas, cintas, botellas, chapitas, diferentes texturas o diferentes cosas que él pueda apreciar, ya que para un bebé todo es nuevo. El mundo poético, citando a López 2015 en su lectura, nos menciona que este mundo no inicia a leer un cuento o un libro, sino desde la vida intrauterina y se va formando con el desarrollo del bebé. Además, ayuda a crear vínculos, dado que esto se puede dar en la manera rutinaria de la vida, es decir, el aseo, el juego, el arrullo o la alimentación. Además, contribuye a una buena formación de salud mental del bebé y su perspectiva sobre el disfrute del mundo poético, además de un encuentro con el mundo letrado. Si bien el bebé no es el que escribe o el que lee, sí hay un adulto ahí y él crea el disfrute. Son arrullos que pueden ser cantados por la mamá, el papá, la abuela, entre otros. Estos se dan normalmente para dormir y es donde se crea más el vínculo de apego. Dos, retahílas. Son pequeñas rimas que se pueden dar como la que observamos. Las gitanjáforas son palabras que no tienen en sí una concordancia, pero a la vez se unen. Es decir, no tienen sentido, pero riman.
Y por último, los poemas, que son mis favoritos. Luego, menciono algunos ejemplos por si desean decirle al niño. Cuando la rana no se queda quieta, el sapo enojadísimo la reta. La rana está llorando porque no sabe cuándo la dejará pasear en la bicicleta. Son pequeñas rimas o poemas que ayudan al niño. Juegos verbales. Hay cuatro, al igual que el mundo poético. Estas pueden ser adivinanzas, trabalenguas, juegos dactilares y cadenas de palabras. ¿Qué son los juegos verbales? Son, como bien dice su nombre, juegos que ayudan al placer del desarrollo del mundo letrado del niño. Las adivinanzas, como esta, es pequeños acertijos que le puedes decir y preguntar qué crees que es, dándole diferentes maneras de formar la hipótesis. El trabalenguas es divertido porque rima palabras o mezcla palabras muy parecidas, pero al decirlas rápido te puedes confundir y creas un pequeño disfrute, ya que al crear un desafío al niño le da ganas de desarrollarlo, lo motiva. El desafío no debe ser ni muy fácil ni muy difícil, como lo he mencionado en los anteriores videos en estrategias didácticas. Además, juegos dactilares, que son juegos con los dedos, como este dedito compró un huevito, este dedito lo sazonó, este huevito le puso y este huevito, algo así. Y la cadena de palabras, que es unir lo último con la primera palabra. Como menciona en la imagen, he puesto ejemplos. Por ejemplo, tortuga, gato, tomate, televisión y 11. ¿Está bien? Y bueno, aquí pongo diferentes videos de juegos dactilares que los voy a poner en el link. Y pasamos al segundo tema, grafismo y la escritura emergente. ¿Qué es el grafismo? Es un acto sin significado que no tiene conexión con la escritura. Sin embargo, es inicio de un mundo letrado. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo del grafomotor. Es decir, si bien no estás escribiendo o dibujando una letra, esos trazos ayudan a tener memoria en la mano para luego acostumbrarte a cuando vayas a escribir letras de verdad. Estas se van desarrollando a través del desarrollo del niño en sí y se vuelven más definidos. Si bien empiezan con una línea sin sentido, luego la mano se va acostumbrando a formar y formar círculos, cuadrados, líneas como puede ser cuadrados, como espirales, entre otros trazos. Como mostramos en la imagen, puede ser, bueno, en el inicio, que puede ser, como ya mencioné, algunos trazos sin significado, luego algunas líneas que intentan ya hacerlo separado, y por último, de línea recta pasa a la curva, que es lo más difícil para el niño, porque o sea, necesitas un buen control de la mano. Luego los pasos para garantizar una actividad grafomotora. Nosotros como docentes tenemos el deber de inculcar bien la grafomotricidad, ya que esto incluye en cómo vas a agarrar el lápiz, cómo manejas la mano y próximamente en cómo vas a escribir, es decir, repercute en la vida del niño. Para eso hay tres pasos. El cuerpo. Tú tienes que inspirar a los niños o motivarlos, tal vez empezando con una rutina que no maneje la mano para hacer trazos, sino el cuerpo. Puedes decir, vamos a hacer como avión, vamos a hacer como sapos, es decir, tienes que manejar el cuerpo para hacer tal vez trazos o líneas en un propio espacio, no plasmado en papel. Luego de material concreto, que puede ser no, témperas, crayones, lanitas, no necesariamente un lápiz, para formar trazos, ya sea en la propia carpeta, en un papel, en un papelógrafo, pero el material debe ser diferente a una tinta en sí, para que ellos puedan tocar y sentir las diferentes texturas de ir formando el trazo. También puede ser cuencas, canicas. Y por último, fichas de trazos. Es ahí el último paso de la actividad donde se debe plasmar todos los gráficos que has hecho. Es decir, si tú en el inicio, digamos, voy a formar una actividad, ¿está bien? Chicos, se me ha perdido mi gatito y necesito encontrarlo. Me han dicho que puede estar detrás de ese árbol. ¡Ah! ¿Ven el árbol? Hay que usar la imaginación para ver el árbol, ¿está bien? Entonces, ¿cómo haremos para llegar hasta el árbol? Y puedes decir, yo soy un avión, así que voy a dar vueltas para llegar al árbol. Ustedes pueden formar diferentes trazos con su cuerpo. Entonces uno puede ser una rana y salta, entonces el trazo ya no sería recto,
sino círculo, círculo, círculo. O una mariposa, una abeja, un mono, todo usando la creatividad y eso ayudará al niño a motivar. No simplemente tengo que llenar un papel, sino lo ven como algo divertido, como placer. Luego repercute en el material concreto. Chicos, ¿recuerdan cómo hicimos para llegar al árbol? Ahora tenemos que hacer con esos materiales, puede ser como ya mencioné antes, lanitas, cuencas, tal vez lentejitas, plastilina, para formar el trazo. Y ahí les dices, puedes poner tu trazo aquí y le das una hoja o un papelógrafo mientras que ellos van haciendo como creen que fue su trazo hasta llegar al árbol. Y por último lo plasmas en fichas de trazos en las que ahí sí tienen que agarrar un lápiz, un lapicero, un crayón o un plumón y deben hacer el trazo ellos solos. ¿Está bien? Luego, aquí pueden ver algunos ejemplos, por ejemplo, el avión o diferente material, por último las fichas. Y esto es muy importante. La caja arena es, no voy a decir un juego, pero sí ayuda demasiado al disfrute y ayudar a marcar trazos, ya que ellos no están acostumbrados a la textura de la arena o de algo molido, y es por eso que con su dedo vas trabajando la mano, la coordinación visomotora, como dice en el texto, mientras que vas marcando el trazo. Esto se puede ayudar como ven en la imagen, eh, bueno, imágenes ya plasmadas sobre los trazos que tienen que hacer, o puedes decirle al niño que puede ser el trazo que desee, pero que luego le explique qué trazo ha hecho y por qué lo ha hecho. Bueno, acá podemos meter a Montessori, ya que Montessori quiere aprender disfrutando, y esto más o menos es lo que se le asemeja la caja arena, ya que ellos disfrutan las diferentes texturas que se pueden expresar con libertad y además el cómo va quedando plasmado en un lugar. Luego, la caja de escritura. La caja de escritura es algo muy importante que tenemos que tener en el aula o tal vez que cada niño debe tener, ya que esto te ayuda a dar más opciones sobre cómo puedes plasmar tus pensamientos o ideas. No simplemente un lápiz y una hoja y ya está, sino puede ser crayones. La caja de escritura. La caja de escritura es algo muy importante que debemos tener en el aula o tal vez que cada niño debe tener. ¿Por qué? Porque esto da a entender que no solo necesitas un lápiz y una hoja para poder plasmar tus ideas, sino que puedes hacerlo con distintos materiales como las ideas que te estamos dando aquí. Puedes tener en tu caja de escritura plumones, puede ser algunos crayones, algunas témperas, resaltadores, colores, hojas, posits, diferentes texturas de hojas, tal vez no las hojas simples, sino las cartulinas, puede ser corpun, todo lo que puedas plasmar tienes que tener en la caja. Entre más diverso sea el material, es mejor para el niño porque le abre la posibilidad de más opciones de poder escribir o con qué opciones puede trazar o tal vez intentar escribir, intentar armar una carta, una lectura o cualquier cosa. Entonces en la cabeza del niño ya no está, necesito un lápiz para escribir, sino cualquier cosa para escribir. Lo que me sirva para escribir, lo voy a utilizar para escribir. ¿Está bien? Es importante desarrollar esas actividades, como ya sea la caja arena, como la caja mágica o la caja de escritura, para darle a conocer al niño que existen variedades de materiales con los cuales plasmar tus ideas, ya sea de trazos o intentos de letras, entre otras cosas. Ahora hablemos de la escritura emergente. ¿Qué es la escritura emergente? Basándonos en la lectura de Ferreiro 2011, los niños ya van al nido sabiendo muchas cosas y es el error de las personas, o bueno, al menos de las docentes que he conocido, que piensan que el niño entra y no sabe nada, que va desde cero, pero nos equivocamos porque el niño sí aprende, puede ver un letrero y él ya puede reconocer que eso es una letra y no es un dibujo. O tal vez la tele, el periódico, las revistas que lee mamá, entre otras cosas. No es que el niño viene sin saber nada, él ya sabe cosas dado su contexto. Entonces llega el punto en el que puede diferenciar entre lo que es un dibujo y es otra cosa, lo que nosotros le decimos letras, ¿está bien? Es por ello que no se le debe excluir ni tratar como si no supiera nada sobre la lectura o la escritura, tenga la edad necesaria para escribir o no. Eh, bueno, basándonos en la lectura de Nemirovsky, nos podemos centrar en prácticas que no se deben hacer y que mayormente pecamos por hacer, es decir, no fragmentar el objeto de estudio. Es decir,
Tal vez en las matemáticas nosotros podemos decir, ok, primero son sumas, luego restas, luego multiplicación y división. Y fragmentamos lo que es los números. Y eso está bien, pero no se puede hacer lo mismo en la comunicación, dado que los podemos confundir y es mejor representarlo todo. No es que primero la A, luego la B, luego la F, no, eso lo va a confundir porque tal vez va a pensar cuál es la diferencia entre la A y la F y entonces esta sí es letra y esta no es letra y eso puede crear una confusión muy grande sobre el concepto de cada cosa. Es por eso que le debemos presentar no todo así como que ya tú verás, sino como explicándoles, pero no paso por paso, sino un desarrollo constante. Tal vez le mostramos el abecedario y vamos a intentar escribir esto, o vamos a intentar escribir el otro, o tú me dictas, entre otras cosas. Además, no se debe aprender por ejercitación, es decir, no puedes mandar planas de A, B, 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 eso las personas piensan es para que la memoria se acostumbre y luego te tengas que acordar que una A se escribe así. Pero no, porque eso lo que hace es aburrir al niño y le crea disgusto de la manera de que, ok, tengo que hacerlo porque es mi obligación, no tengo que hacerlo porque me gusta, porque me nace, porque lo quiero, sino porque me lo mandaron en el colegio y lo tengo que saber o aprender y luego al final va a hacerlo como sea, no va a querer hacerlo, no va a querer escribir, no le va a causar ese gusto que tanto necesitamos criar en los niños, porque tenemos que captar esta idea. Entre más les guste algo, más le va a gustar aprender y más va a querer aprender. Y al hacer planos o ejercicios, solo lo vamos a disgustar y él solo va a querer que acabe la clase o la teoría que estamos usando. Prácticas que sí debemos promover, ¿ok? Debemos contextualizar lo que estamos haciendo. No, Pepito lava su carro. No. Puede ser, mi papá lavó su carro. Entonces el niño puede decir, ah, mi papá sí lava el carro. Y entonces se acuerda y lo contextualiza. Es decir, cuando el niño escribe con un propósito, no lo tenemos que volver rutinario porque Pepito lava su carro, Pepito lava su carro. Entonces el niño ya se aburre, ya no quiere saber de eso. Ya, Pepito lava su carro, ok, chao. En cambio, si tú lo vuelves en, crea tu frase o a ver qué escribes, si bien el niño no va a poder escribir perfecto o no sabe escribir, hay una idea que él quiere plasmar, él quiere transmitir y lo va a intentar hacer. Eso resulta más fácil adaptarse a lo que está aprendiendo y trasladarlo. Es decir, en la casa decirle, mamá, mira, yo aprendí a hacer esto. O como dice en la lectura del ITAM, eh, por ejemplo, cambiar la concepción. Bueno, nosotros volvemos algo rutinario el trabajar con el sistema de escritura, que tenemos que A, B, C, D, y luego tienes que esperar tiempo para que sepa que es una carta y las partes de la carta. Y es como ya algo que, si bien el niño ya puede saber, pero nosotros tenemos que estar paso, 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 paso. Y tal vez se llegue a aburrir. En cambio, si nosotros cambiamos la concepción de ya desde niños enseñarle cómo es la estructura de una carta sin necesidad de que ellos escriban, ellos ya van a tener la idea aquí y van a intentar hacer sus propias cartas, ya sea su mamá, su papá, su abuela, y si bien no va a haber un mensaje correcto, por así decirlo, o sea, no necesariamente el alfabeto ahí plasmado, ellos sí tienen una idea de lo que quieren comunicar y cómo lo pueden comunicar, porque la intención es lo que cuenta. La intención de comunicar una idea es lo que cuenta en sí. Ahora, el adulto como escriba, eso es un factor muy importante, porque si bien los niños no pueden escribir para comunicarse, sí pueden expresarse, sí quieren decir cosas. Es por eso que el adulto debe estar ahí para escribir lo que el niño le dicte. No puede ser que el adulto le diga, ah, sí, pon esto y pon esto, pero el niño no puede decirlo. ¿Por qué? Sí se puede, lo podemos hacer. Y esto va a hacer que el niño se sienta valorado y sepa que lo que él está diciendo lo estás escribiendo. Y más bien va a decir, va a ver las letras y va a decir, yo escribí eso. Necesariamente él no lo escribió, o sea, con la mano, pero sí lo hizo en su mente. Es una práctica que debemos de promover, sobre todo en la educación inicial, para que el niño pueda plasmar sus ideas sin necesidad de escribir y además puede ver las letras y pensar lo que dijo, entonces poner esto con esto. ¿Cómo explicarlo? O sea, si yo quería decir amor y escribí amor, él va a decir, ah, esta palabra es amor. Y así va a ir adaptándose y engarzando la información recibida desde lo que quiso decir hasta lo que está viendo. Ahora, 3. La lectura en la primera infancia.
¿Qué es la lectura no convencional? La lectura no convencional es un proceso de reconocer imágenes y asociarlas con letras. Como ya lo dije, bueno, al no escribir, pero él sí sabe lo que está. Entonces, cuando tú le lees un cuento, y digamos que es un cuento del patito feo, entonces tú le estás diciendo y el patito se puso triste, ya que hay una imagen de un patito triste. Entonces él capta y dice, el patito está triste. ¿Por qué? Porque acá está la imagen. Él puede leer las imágenes y puede, no necesariamente es una lectura de letras o de alfabeto, pero puede leer las imágenes, puede asociar las imágenes y puede decir, ah, estas letras dicen que el patito está triste. ¿Por qué? Porque mi imagen dice que el patito está triste. Y es así donde se le da conocimientos previos y ayuda a, bueno, asimilar que esto, o sea, la lectura significa lo que está diciendo en la imagen y además anticiparlo. Esto se puede ver claramente en la lectura de Aliagas, porque es una historia de cómo una nana o un canguro, se le podría decir, la ayuda a leer sus cuentos y llega al punto en que llegan a turnarse, pero no porque la niña sepa leer, o sea, sepa el significado de la palabra en sí, sino porque ya lo asoció y ya se acordó y ya ha pasado tiempo, entonces la niña dice, ya sé lo que dice porque estas letras significan lo que está aquí, en mi mente, en mi memoria. ¿Está bien? Y es así como van entrando poco a poco el mundo letrado de manera de un disfrute. Además, la figura del colector es muy importante. Bueno, como ya mencioné, la lectura de aliada se requiere una figura adulta para representar al lector en los previos años. El lector no es el que transmite y ya, sino es un colaborador que ayuda al niño a tener una experiencia en un cuento. Eso es importante que no sea en la escuela, más bien en la casa, en el hogar. Es por eso que debemos recomendar a los papás que le lean a los niños, no en leer de, sí, y el pato estaba triste, sino querer transmitir y el patito estaba triste y mostrar imagen para que el niño vaya asemejando lo que dice el cuento, memorizándolo y además siente el placer de crear el vínculo con el papá. Una buena figura de colector es fundamental para que el niño entre en relación con la lectura, la escritura, las nuevas experiencias en este mundo hermoso que es la comunicación, el lenguaje, todo lo que abarca la comunicación y todo lo que crea disfrute. Esto repercute hasta adultos, por eso es muy importante desarrollarla. Ahora, ¿por qué es importante la lectura? Esta ayuda, bueno, aquí mezclé un poco el por qué es importante la lectura como el labor docente en la lectura, ¿ok? Pero primero vamos a explicar por qué es importante la lectura. Es importante porque ayuda al niño a ampliar su perspectiva del mundo, a ampliar su contexto, es decir, si bien él no puede salir como ahorita de casa, con los libros puedes saber que hay un caballo por allá. O sea, no por ahí. Hay un caballo en alguna parte del mundo. Hay un perro, hay una vaca, hay montañas, hay una persona que está trabajando, hay una persona que está comiendo. Es diferentes experiencias a través de un libro. Además, esto ayuda a la sensibilidad del niño y el cómo puede afectar las experiencias. Él no necesariamente necesita vivir las experiencias como para ver que existen. Tal vez él no trabaja, pero sabe que alguien está trabajando y sabe qué es trabajar gracias a lo que le han contado en el cuento. Es por eso que necesitamos un buen maestro o un buen docente para crear este disfrute, ya que nosotras somos las encargadas de contar el cuento con ilusión, no como si fuera una obligación de y el patito está triste y se fue de su casa. No, nosotros, y el patito está triste. ¿Y por qué está triste? Y eso crea emoción, crea un disfrute y crea que el niño pueda procesar que el patito está triste. Lo estoy tomando mucho ejemplo, pero es más o menos para que vayamos entendiendo que necesitamos ponerle emoción y ganas a una lectura y no hacerla porque me mandaron a leer y ya, sino tenemos que transmitir lo que el cuento dice. Si está triste, ¡ay, ya está triste! Así tenemos que cambiar tonalidades para que el niño también asemeje. Eso ayuda también a las emociones. Además, esto ayuda a crear un vínculo entre el niño y el libro, ya que el niño va a querer qué sigue en el libro, qué pasó con el patito, por qué está triste, qué va a pasar con el patito. Eso es lo que queremos transmitir, el que quiera aprender más. Si tú dices, un patito está triste, y ya, para la próxima clase lo seguimos leyendo, el niño se va a olvidar. En cambio, y el patito está triste, uy. Y no siempre va a decir, no, que él quiere saber que sigue. Por eso que necesitamos crear ese placer, ese vínculo, para lograr transmitir el amor hacia la lectura y poder transmitir el querer aprender más, el querer saber más,
sobre leer, escribir, los trazos, entre otras cosas. Bueno, eso más o menos podemos encontrar en la lectura de Reyes 2017. Y es muy importante que no se quede solo en el salón de me leí una lectura y se acabó, sino de que el niño le quiera contar a su mamá. Nosotros tenemos que leer con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta dedicación, que el niño llegue a su casa y le diga, mamá, hoy día aprendí que en un cuento había un patito triste, pero su mamá le dijo que esté feliz y se puso súper feliz. O sea, tenemos que transmitirlo al punto que él quiera también transmitirlo. Espacio de lectura. Necesitamos 3 puntos importantes para tener un buen espacio de lectura. El primero es un lugar físicamente cómodo. El segundo, variedad en materiales. Y el tercero, y yo creo que el más importante, es psíquicamente cómodo. Les voy a brindar algunos ejemplos de cómo lograr esto. En el lugar físicamente cómodo podemos utilizar almohadas, algunos estantes, algunas alfombras, peluches, todo lo que pueda adornar y hacer sentir el espacio como suyo. Como ven en las imágenes, todo es amigable, dan ganas de estar ahí, dan ganas de sentarse, de echarse, de abrazar la almohada mientras lees el libro, puedes ver los pajaritos, puedes tocar los peluches, abrazar un peluche, echarte en la almohada, leer un libro. Es algo, un espacio en el que tú puedas disfrutar leer, no en una silla y te sientes cómodo, incómodo, mientras lees un libro, si no puedes estar echado, puedes cambiar de posición, puedes sacar otro libro, puedes guardarlos, ordenarlos, desordenarlos en polvo, luego volverlos a guardar. Es un disfrute total, no es reglas o rigidez, sino una comodidad y libertad a la vez. Luego, los materiales deben ser diversos. Cuentos puede ser para niños, como mencionamos acá, diferentes poesías, no necesariamente para niños, sino para adultos, pero que tengan imágenes, diccionarios, pueden ser diccionarios con imágenes, diccionarios para niños, diccionarios para bebés, diferentes texturas con diccionarios, las revistas son muy importantes porque tienen demasiadas imágenes y eso es lo que capta el niño. Tal vez no sea una revista de bebé o de niño, pero es una revista que puedes ver un paisaje, puedes ver un edificio, puedes ver cielos, puedes ver agua, puedes ver diferentes personas y él va a preguntar, mira, una mujer, la mujer está tomando agua o mira, qué bonito, ¿qué es esto? Un edificio. O mira, acá hay un caballo, hay un paisaje, wow, el arco iris. Entonces tú sabes más, bueno, el niño sabe más a través de las imágenes, a través de otras cosas que no necesariamente sean para niños en sí, porque recuerden que ellos aún no pueden leer, entonces no saben lo que significa esas palabras, al menos que tú se los digas. Y está súper bien que tú se los digas. No necesariamente porque no sean niños, no significa que ellos no puedan tener el alcance de ello, como son los cómics o libros para adultos. O sea, como puede ser los poemas, libros de ciencia ficción, entre otros. Y además, el psíquicamente cómodo. Tiene que ser un lugar en el que él se sienta seguro, cómodo, amado, sienta el placer de poder leer, no un inseguridad, miedo, o tal vez mamá me puede gritar porque agarré este libro. No, tiene que sentir que él te da la libertad de agarrar el libro, de echarse, de tal vez luego querer graficar algo, guardar el libro, agarrar otro, luego sacar muchos libros, luego no, solo quedarse con el peluche. Él tiene que sentirse en un espacio de seguridad, de cariño, de que él puede hacer las cosas y deshacer las cosas sin malograr. Obviamente tenemos que enseñarle a valorar los libros, a no maltratarlos, pero es ahí donde él quiere estar. No es una obligación de ya chicos, es hora de biblioteca y vámonos, y no, es hora de que ellos puedan entrar a la biblioteca del salón cuando quieran, como quieran, estar ahí un rato, dejar el libro ahí y luego volver por el libro. Ese es lo que queremos decir, o lo que queremos plasmar en el niño. Ahora, ¿por qué crear estos espacios? Es muy importante porque lograr asimilar la lectura con el disfrute repercute en el desarrollo del ambiente letrado, ya que un niño que disfruta más y se siente más cómodo es algo obvio que un niño que simplemente no quiere leer porque no se siente cómodo, tal vez dicen ya a leer y me siento en una silla y quiero echarme, pero no me deja echarme la profesora, entonces ya no quiero leer. No, sino es un ambiente tranquilo que yo puedo echarme, puedo sentarme, puedo leer, puedo tirarme al suelo, puedo tirarme a la alfombra, puedo agarrar el peluche, decirle al peluche, porque también es importante tener peluches para que los niños puedan mostrarle al peluche, wow, mira esta imagen, y le darle al peluche. Es un espacio donde hay disfrute en sí.
donde no hay bulla, ahí solo hay placer y que no se siente una obligación o un sector del salón de, ya, nos toca leer, chicos, sino un sector en el que él se pare y vaya a leer y luego regrese. Entonces, no es la obligación de tengo que leer porque la profesora me está diciendo, sino tengo que leer, no tengo que leer, quiero leer, ¿entienden? Y eso es todo. Bueno, acá tengo algunas referencias y gracias por escucharme. Les voy a dejar en el link algunos videos que les pueda ayudar sobre ejercicios tal vez de huellas dactilares, de grafismos, algunos libros también que pueden decirle, bueno, leerle a los niños, otros métodos, entre otras cosas. Gracias por escucharme y hasta aquí llega mi explicación. Cuídense. Gracias.